Yo pregunto, no me contestan, pero voy a seguir preguntando igual. ¿Tienen dudas de lo que venimos viendo? ¿Quieren hacer alguna consulta antes de arrancar? En este tema en particular creo que no vale la pena mucho hacer un repaso porque se van repitiendo varias veces los conceptos, ¿sí? Es como que se ven primero superficialmente y después se van viendo más en detalle y se vuelve a ver en más en detalle. Entonces, creo que no tiene mucho sentido hacer un repaso porque volvemos a ver sobre lo mismo, ¿sí? En donde habíamos quedado era el tema de los bits de pendientes y de activos, que ya los habíamos explicado en una primera vez y que ahora ya estábamos viendo el detalle de los registros de control y estado del ENVIC que gestionan estos bits. Habíamos visto que cuando se generaba un pedido de interrupción, eso seteaba un bit por cada interrupción que decía que esa interrupción está pendiente, ¿sí? Porque hay un pedido. Si esa interrupción se podía atender, entonces lo que se hacía era poner el bit en activo y borrar el dependiente automáticamente en el proceso de interrupción. El ENVIC hace eso, ¿sí? El ENVIC recibe una señal del procesador que le dice que está entrando en interrupción y saca el bit dependiente y pone el bit de activo. En otros procesadores ese proceso hay que hacerlo manualmente, ¿sí? Sacar el bit dependiente lo antes posible, lo habíamos dicho, pero aprovecho a repetirlo a modo de redondeo, es la mejor forma para evitar perder interrupciones. Normalmente una de las cosas que nos va a quitar el sueño en el tema de interrupciones es no perder una interrupción, es decir, que no haya dos interrupciones sucesivas, demasiado prontas en el tiempo, y que yo a la segunda me la pierda, no me entere porque todavía estoy atendiendo a la primera. Entonces, muchos de los mecanismos y de las formas de trabajo van a estar pensadas para evitar eso, ¿sí? Para evitar que si hay dos interrupciones sucesivas en un tiempo corto, yo no me entere de la segunda. De todas formas, siempre va a haber un límite de tiempo en lo que yo puedo tener dos interrupciones sucesivas, ¿sí? En este caso, ese límite de tiempo va a ser en el orden de los 3 o 4 T si las interrupciones están habilitadas, porque en los 3 o 4 T yo ya voy a empezar el reconocimiento de la interrupción, voy a limpiar el bit dependiente, voy a poner el bit activo y ya podría venir una nueva interrupción, ¿sí? Entre 4 y 12 T, que es lo que 8 T demora todos los apilados, ¿sí? Y 4T demoran, 3T demora el salto, que es la instrucción más lenta. Entonces, alrededor de 12T, yo ya estoy atendiendo la interrupción. En ese tiempo no puede llegar una segunda, pero a partir de ahí sí podría llegar una segunda y yo no la perdería, ¿sí? Entonces, esos son uno de los análisis que es importante que ustedes tengan claro. Decíamos que si la interrupción se atiende, entonces se pone el bit de activo, se saca el dependiente y se comienza el proceso de reconocimiento. Y si no se atiende, porque no está permitido anidar, si estoy en una interrupción, o porque es de menor prioridad, o porque está deshabilitada la interrupción, o porque están deshabilitadas las interrupciones a nivel global, hay varias razones para no atender una interrupción en este procesador. Si no se atiende, el bit queda en pendiente en 1 hasta que lo atienda o lo borre manualmente, ¿sí? Si yo estoy atendiendo una interrupción y llega otra y anido sobre esa interrupción que estaba atendiendo una nueva interrupción, las dos van a tener su bit de activo en 1. La que estoy atendiendo ahora y la que estaba atendiendo antes que suspendí, ¿sí? Bien. Entonces, habíamos dicho también que esto me permitía generar una interrupción por software, ¿sí? Ya no hablando de un trap, ¿sí? Como puede ser un llamado a supervisor, sino de simular el pedido externo de un dispositivo, ¿sí? La diferencia entre simular un trap y simular el pedido externo de un dispositivo, ¿cuál sería? ¿Cuál es la diferencia entre poner un bit de 1 en un pendiente de un dispositivo y hacer un SB call, que es un trap? A ver qué tan perdidos están.
A ver, hagamos un repaso rápido. Los traps son interrupciones por software, ¿sí? Desde el software se produce el equivalente a una interrupción y se dispara todo el mecanismo de interrupción para atender a ese trap. Por ejemplo, SB-call es un trap, ¿sí? Si ustedes llaman a la interrupción, a una instrucción que se llama SB-call, provocan un trap. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y poner un bit en una interrupción de un dispositivo? ¿Por qué haría una cosa en lugar de la otra? ¿Por qué no uso un SB-call directamente si quiero provocar una interrupción por software? ¿Nada? ¿No lo ven? Si yo provoco una interrupción por software, un trap, ¿a qué rutina voy? Si yo provoco un SB-call, ¿a qué rutina voy? ¿A qué handler de interrupción voy? Voy a la rutina que está puesta en la entrada 16 del vector de interrupciones, o la 14 o la 12, ¿sí? La que corresponde a ese trap. Si yo provoco una interrupción en el dispositivo de I/O que corresponde al teclado de mi equipo, ¿a qué rutina voy? Voy a la rutina de interrupción del teclado, que es distinta a la rutina de interrupción del trap, ¿sí? Ustedes tienen 256 fuentes de interrupciones. 240 son dispositivos, 16 son trap. Cada una de esas puede tener una rutina distinta para atender esa situación. Si yo pongo un 1 en el pedido de interrupción de un dispositivo, la rutina que se va a ejecutar es la que corresponde a ese dispositivo, que es diferente a la rutina que se ejecuta cuando genera un trap por software. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo que la interrupción venga de la impresora que la interrupción venga del teclado. Tengo que hacer cosas distintas. El sistema vectorizado resuelve todo eso por hardware. Identifica quién es la fuente de interrupción y va a la rutina adecuada para esa fuente de interrupción. Entonces, poner un bit en un pedido del teclado, lo que va a hacer es que se ejecute la rutina del teclado. Poner un bit en el pedido de la pantalla va a hacer que se ejecute la rutina de la pantalla. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo en esto es emular el pedido y llamar a la rutina que atiende a esa interrupción, que no es lo mismo que la que atiende al trap. ¿Se entiende? Si no, en el trap tendría que poner un if y decir, sí estoy, salto esto, sí, y perder tiempo. Otra de las cosas que les va a quitar el sueño en las interrupciones, o debería, es que las interrupciones sean cortas, que demoren lo menos posible. Entonces, el mecanismo este de vectorizado le está dando la posibilidad de que ustedes salten directamente a hacer lo que tienen que hacer. Cuando hay un pedido de interrupción del teclado, se salta directamente a la rutina que procesa el teclado. No tienen que andar averiguando quién es el que provocó la interrupción, ¿sí? Entonces, al poner un pedido directamente en el dispositivo, toda esa parte de identificación yo me la salto, que es lo que podíamos hacer por software, pero que en general lo vamos a hacer por hardware con el mecanismo este de vectorizado, ¿sí? Entonces, es el hardware el que identifica la fuente y salta a la rutina adecuada en forma directa, ¿sí? Entonces, ustedes se concentran en las rutinas, en hacer lo que tienen que hacer para esa interrupción que están atendiendo, ¿sí? Bien, entonces esa puede ser una razón para poner una interrupción por software, ¿sí? Eh, hay veces, hay patrones que por ahí los van a ver en comunicaciones de datos, donde puede ser fácil, o puede ser más fácil la implementación si ustedes generan una interrupción por software. Para que les quede más claro un ejemplo, supongan que ustedes están transmitiendo de a un byte por un puerto
serial, los puertos seriales mandan los bits uno después del otro, y por lo tanto son transmisiones lentas, ¿sí? Transmitir un byte lleva tiempo, llevará, no sé, por ejemplo, 400T. Entonces, deciden trabajar por interrupciones. Ustedes escriben un byte y cuando se terminó de enviar ese byte, hay una interrupción para decirle, dame el que sigue, ¿sí? Ponen en la rutina de interrupción, ponen ese byte, terminan, y cuando hay una interrupción, les dice, dame el que sigue. Entonces ustedes tienen un vector en memoria, que es todo lo que tienen que transmitir, y en cada interrupción sacan un elemento del vector, lo ponen en el registro de estatus del puerto este de comunicaciones, que se encarga de ir transmitiéndolo, y terminan. Y cuando ese byte se terminó de transmitir, se pide una interrupción para que copien el byte que sigue. ¿Queda claro el esquema de trabajo general? O sea, ¿se entiende cómo funcionaría la interrupción para hacer la transmisión? Bien. Normalmente ustedes tienen en algunos dispositivos de transmisiones, especialmente los viejos, ustedes tienen que poner un primer elemento y cuando ese primer elemento se termina de transmitir, entonces se produce la primera interrupción. Una forma alternativa de resolver eso es generar una interrupción y que ya se transmita el primer elemento desde la rutina de interrupción. ¿Para qué? Para no tener que hacer dos veces el mismo código. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, como la rutina de interrupción toma un elemento y lo transmite, para transmitir el primer elemento, lo que hago es generar una interrupción ficticia como esta, y entonces ya la rutina se encarga de transmitir desde el primero. Si no, tengo que yo escribir el primero, mover y repetir todo el código que tendría en la rutina para empezar la transmisión. ¿Sí? Entonces, una opción en este tipo de dispositivos es, en lugar de poner yo el primer dato desde el programa principal y cuando ese dato se transmite, recién transmito el segundo por interrupción y tener el primero transmitido de una forma y el segundo de una forma distinta, lo que hago es no transmitir ninguno y en el programa principal fingir una interrupción como esta, ¿sí? Y entonces ya empieza a transmitir desde el primero y automáticamente la rutina arma la cadena, ¿sí? Entonces, cuando en la rutina de interrupción se hace una acción que dispara una nueva interrupción dentro de X tiempo, esta opción de poner un 1 y arrancar la cadena es una alternativa que se puede usar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es esto, ponemos un bit en el pendiente y eso dispara la interrupción. Conforme podemos setear el pendiente, que es algo poco habitual, lo podemos limpiar, o sea, podemos ver que tenemos, o sea, para poder limpiar un pedido de interrupción, obviamente esa interrupción tiene que estar inhabilitada. Si está habilitada, en cuanto llegó el pedido, se atendió y yo como programa principal no me entero. Pero podría setear el pendiente, quiere decir poner el... vamos a repetir esto. El MBIC tiene un flip-flop para recordar los pedidos de interrupción, ¿sí? Que tiene una entrada set que viene del dispositivo y tiene una entrada clear que se da cada vez que se atiende la interrupción, ¿sí? Entonces, cuando el dispositivo hace un pedido, aunque ese pedido sea un pulsito corto, el MBIC mantiene el pedido pendiente hasta que es atendido. Cuando es atendido, borra el pedido pendiente y setea el de activo. Hasta ahí se entiende. Lo que vos podés hacer es escribir un 1 en ese pendiente y poner la interrupción en pendiente como si lo hubiera hecho el dispositivo, pero vos por software, ¿sí? Eso es poner el 1 en el registro ISPR. El ISPR es el registro que setea el pendiente. Es lo mismo, es la misma conexión eléctrica que viene del dispositivo, ¿sí? Y el C con C, el que está marcado en azul ahora, el clear, lo saca al pendiente. Es lo mismo que viene del proceso de reconocimiento del INTA. Cuando el procesador reconoce la interrupción, el pendiente se borra y se setea el activo. Bueno, a ese borrado lo puedes hacer vos también a mano por software y perder a propósito la interrupción, ¿sí? Eso se hace normalmente durante la configuración. Vos configurás el dispositivo,
borrás cualquier pedido pendiente que hubiese hasta ese momento, porque es un pedido ficticio, y recién habilitás interrupciones, ¿sí? Entonces, si por razones de que arrancó algo en una forma rara, porque todo el proceso de arranque está sujeto a estabilizaciones de tensiones, de osciladores y demás, y puede generar situaciones no muy bien controladas en algunas cosas. O sea, hay cosas que uno no sabe cómo arrancan. Entonces, podría haber un pedido de interrupción que en realidad no corresponde, pero yo todavía no configuré nada. Entonces, configuro el dispositivo. Una vez que configuré el dispositivo, limpio un pedido que pudiera haber quedado y recién arranco sabiendo que si ahora llega un pedido es real, ¿sí? Entonces, el clear se usa mucho para eso, para en la inicialización despejar cualquier pedido viejo que hubiera. Y el ABR es el que me dice si está activa. Este solo se puede leer. Yo no puedo forzar ni quitar un activo. O sea, la interrupción está activa o no, eso lo decide realmente el ENVIC y el CPU. Yo puedo leerlo para saber si estoy en una interrupción. Normalmente, si es una rutina de interrupción, estoy en una interrupción. Pero como las rutinas de interrupción y las subrutinas son idénticas, yo podría llamar al mismo fragmento de código como subrutina o como rutina de interrupción y podría leer esto para saber si fui llamado como interrupción o fui llamado como rutina, subrutina común, vulgar y silvestre. ¿Sí? No son cosas que se usen mucho. Sí, lo que es interesante es que tengan presente que el ENVIC tiene un registro interno para saber cuáles son las que están activas y cómo van quedando pendientes los anidados y que ustedes lo podrían ver. En general esto se ve únicamente a fines de depuración. No son cosas que uno suele usar para el desarrollo real de código, ¿sí? Bien, un resumen de los registros del ENVIC. Los dos que acabamos de hablar recién, el ISER, que son para setear los pendientes, y el ISER con C, que son para limpiar los pendientes, ¿sí? Si ustedes leen estos registros, cualquiera de los dos les va a decir cómo están actualmente las interrupciones, cuáles están habilitadas y cuáles no. Y si ustedes escriben un 1, en este van a habilitar un pendiente y en este van a deshabilitar perdón, este es el seteo de habilitación. El que estábamos hablando recién está acá, es este. ¿Sí? El ISER es el que habilita o deshabilita la interrupción. Y el ISPro y el ICPro son los que ponen el pendiente y quitan el pendiente, ¿sí? Son los que hablábamos recién. En los 4 casos, si ustedes leen lo mismo, ¿sí? Puede haber más de un pendiente. Todas las que fueron llegando van quedando en pendientes. Por eso tenés un bit por cada interrupción, ¿sí? Cuando llegue el momento, o sea, cuando suponete que vos estás con interrupciones deshabilitadas porque arrancás el procesador, ¿sí? Y llega una interrupción A, una B y una C. Todas esas van quedando pendientes. Cuando vos habilitás la interrupción, tenés 3 interrupciones pendientes. Entonces, se buscan cuáles son las que están pendientes, se evalúan las prioridades de cada una de esas y en función de las prioridades de las pendientes se decide cuál vas a atender y cuáles van a seguir pendientes. ¿Sí? Cuando termines esa interrupción, que era la más importante, vas a ver que todavía tenés 2 pendientes, si es que no entró alguna más, vas a ver la prioridad de las 2 pendientes y vas a decidir cuántas pendientes tenés. En teoría podrías tener todas pendientes simultáneamente. Sí, no es algo muy normal, pero podría ser. Exactamente. Lo que no podés tener es todas activas, porque no se pueden anidar más que hasta 127. Entonces, por muchas configuraciones que hagan, no podrás tener más. Se limpian de a uno a medida que vas terminando, a medida que la atendés. El pendiente se limpia cuando vos entrás en la rutina de servicio, ¿sí? Digamos que, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que el dispositivo mandaba un int, que era la interrupción, y yo, cuando decidía que la iba a atender, mandaba un INTA, que no hablamos mucho del INTA. El INTA es el que limpia el pendiente, ¿sí? Y en el caso del ENVIC, además de limpiar el pendiente, setea el activo, ¿sí? Entonces, cuando el procesador entra en el proceso de reconocimiento de la interrupción, que es
guardar el PC y los registros en forma automática y cambiar en el registro, volvamos un poquito más atrás, así, termina de cerrarles, ¿sí? El proceso de reconocimiento es este: apilar los registros, buscar el PC del vector, fijar en el registro SPR el número de interrupción que se está atendiendo, cambiar la máscara del LR y cambiar el stack pointer para usar el stack pointer del sistema. Todo eso es lo que hace el reconocimiento. Si nos vamos más atrás todavía, es todo esto, ¿sí? Todo este flujo que se da en los pasos 3, 4, 5 y 6. En este punto se genera también un INTA. Se genera una señal que va al ENVIC y le dice, estoy atendiendo la interrupción 18, ¿sí? Entonces el ENVIC saca el pendiente de la 18 y setea el activo de la 18, ¿sí? Durante este proceso. Cuando vos recuperás el estado acá atrás en la 7, se limpia el activo, ¿sí? Como parte de la recuperación del estado, se limpia el bit de activo. Entonces, esos bits sirven para que el ENVIC sepa dónde está parado y están compartidos entre el ENVIC y el registro de CPU para coordinar el trabajo y para que vos además a nivel software puedas también saber qué interrupción estás atendiendo y qué está sucediendo, ¿sí? Para un sistema operativo este tipo de información sí es importante. Para un desarrollo nuestro normales, en general no se usa. ¿Sí? Entonces, tenemos los dos que habilitan los pedidos individuales, que son estos dos. Si yo los leo, veo qué interrupciones están habilitadas y qué deshabilitadas. Leo lo mismo en cualquiera de los dos. O sea, en la E100 y en la E180 leo el estado actual. Si escribo un 1 en esta, la habilito. Si escribo un 1 en esta, la deshabilito. Y los ceros no cambian, ¿sí? Entonces, directamente escribo un 1 en la que quiero habilitar o escribo un 1 en la que quiero deshabilitar. Y para consultarlo puedo leer cualquiera de los dos. Para los pendientes lo mismo. Si leo, veo cuáles son las que están pendientes, ¿sí? Lea cualquiera de los dos que lea. Y si escribo un 1 en esta, genero un pedido pendiente, y si le escribo un 1 en esta, limpio un pedido pendiente, ¿sí? En esto es como si el dispositivo pidiera la interrupción y en esto es como si el dispositivo es como si yo la hubiera atendido la interrupción, pero no se pone la activa, ¿no? La limpio y la pierdo. Cuando el procesador realmente atiende la interrupción, se saca este bit y se activa este bit. Y cuando se termina la rutina de servicio y se recupera el estado, se limpia este bit. ¿Sí? Estos registros son todos de un bit para cada interrupción, o sea que son 32 interrupciones por cada registro. Nosotros vamos a usar el 0 o el 1 y con eso ya estamos para las 53 interrupciones que tiene el procesador con el que estamos trabajando, ¿sí? Pero en realidad, en el diseño del ENVIC existen 8 de estos registros, del 0 al 7, para poder manejar, 6, del 0 al 7, del 0 al 6, para poder manejar las 240 interrupciones que podría gestionar, ¿sí? O sea, el ISER 0, 1 son los que usamos, el 2, 3, 4 y 5 existen, pero no los usamos, ¿sí? Todos los registros de entradas y salidas del ENVIC, de los puertos de GPIO que vamos a ver y demás, están ordenados en forma de vectores, ¿sí? Fíjense que el registro de los primeros 32 bits está en la dirección 100. Sí, vamos a ver en unos 15 minutos, vamos a ver código de esto, ¿sí? Y les vamos a dar el código. El ISER 0 está en la dirección 100, el ISER 1 está 4 después, el ISER 2 está 4 después, y el hueco que va de la 100 a la 180 son los registros 2, 3, 4 y 5 que nosotros no usamos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos apuntar al principio y usando direccionamientos con desplazamiento, podemos apuntar al registro que nos interese, ¿sí? Y todos siguen la misma estructura. Primero viene el set, X distancia después viene el clear. Entonces, fíjense,
En el 200 empiezan los CPRO, en el 280 empiezan los CLEAR, ¿sí? Entonces, ustedes saben que a distancias fijas pasan del set al clear si tienen que borrar muchas interrupciones, setear muchas interrupciones, hacer ese tipo de operaciones. Esto lo vamos a usar en los puertos de GPIO, pero la mayoría de los registros, que tienen muchos registros, están ordenados como si fueran un vector. Ustedes lo ven como si fuese un vector con la entrada 0, la 1, la 2, la 3, la 4, y pueden usar desplazamientos vectoriales, ¿sí? Después de estos, tenemos los registros de prioridades, ¿sí? Los registros de prioridades también son vectoriales, solo que ahora, como manejan 4 prioridades por cada una, porque los campos son de 8 bits, entonces tengo más, ¿sí? Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y llegan, no me acuerdo, creo que como hasta el 40, una cosa así. No, hasta el 60 debe ser, una cosa así, porque son 240 interrupciones, ¿sí? O sea, existe hasta el IPR59. ¿Sí? Y por último, un registro que la verdad que no se usa nunca, que está en la E00, esto se lee así. La dirección de el ISER0 es E00, E100. La del ISER1 es E00, 104. Y la del ISER con C es E00, E180. Y la del STIR es E00, EF00. ¿Sí? O sea, lo que va cambiando son los últimos pedacitos que son el desplazamiento a partir de la dirección base esta. Si ven en el manual, van a ver que el manual también está especificado como dirección base y desplazamientos dentro del dispositivo. Este registro generaría una llamada supervisor, pero en realidad hay una instrucción que hace eso, entonces normalmente se usa la instrucción y no setear en este registro algo. Bien. Dijimos que hay muchos registros para configurar, que hay varias condiciones para que una interrupción realmente se ejecute, que hay cosas que se deberían de hacer en un cierto orden. Entonces, nuestro objetivo no es que ustedes descubran cuál es el orden adecuado para hacer las cosas, sino que entiendan más o menos lo que están haciendo y nosotros les proponemos un template. Si ese template tiene razón de ser, algunas cosas las vamos a ir comentando, otras no, pero entonces tómenlo como una receta. Nosotros en general en estas materias no somos muy adictos a las recetas, pero en este caso no es una receta, pero sí es como una lista de comprobación. Ustedes deberían de pasar por todos estos puntos y en orden si quieren estar seguros de que lo que configuraron funciona. Entonces, la inicialización del sistema, ¿sí? Tiene que cubrir una serie de cosas. Por ejemplo, inicializar todas las estructuras de datos o variables que ustedes tengan, ¿sí? Lo primero que deberían de hacer es estar seguros de que cuando se ejecute la rutina de servicio, los punteros, las variables, los contadores van a estar apuntando donde deben, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos dicho de transmitir datos, yo ya tengo que tener los datos puestos en el vector ese donde van a estar los datos que quiero transmitir, tiene que estar la cantidad de datos que hay en ese vector y cuántos datos voy transmitiendo en 0 antes de que se produzca la primera interrupción, ¿sí? Entonces, recuerdo, la comunicación entre el programa principal y las rutinas de interrupciones siempre a través de variables compartidas. Esas variables van a ser variables sueltas, como los contadores, más arreglos, ¿sí? O directamente estructuras de datos donde tengo el puntero y el arreglo. Ese tipo de cosas tienen que estar con los valores bien puestos antes de que ocurra una interrupción. Entonces, antes de habilitar las interrupciones, tengo que configurar esa variable desde el programa principal con los valores adecuados, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es inicializar las estructuras de datos, las variables compartidas entre el programa principal y la subrutina. Lo segundo va a ser limpiar todos los pendientes, por si acaso. Dijimos, antes de empezar, si había algún pendiente viejo de no sé qué, no me importa. Entonces, limpiar todos los pendientes de las interrupciones que yo estoy trabajando, ¿sí? Normalmente, otra de las cosas que hay que hacer es, si yo tengo que configurar la interrupción del teclado, tengo que configurar la del teclado, no me tengo que meter con el resto de las interrupciones, porque si no, de esa forma, mejor dicho, para ser más claro explicarlo así, de esa forma, esa rutina yo la puedo usar en varios sistemas que tengan el mismo teclado. Si yo, cuando configuro el teclado, desconfiguro el resto,
entonces no puedo reusar ese pedazo de código en otros programas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es una rutina que configura el teclado, otra rutina que configura el reloj, y si necesito usar las dos cosas, llamo a las dos. Entonces, normalmente, las rutinas de configuración solo van a configurar lo que deben sin tocar el resto, ¿sí? Entonces, tengo que limpiar el pendiente de mi interrupción. Por eso es útil escribir un 1 en la interrupción que estoy configurando y que el resto no cambie. Después, tengo que definir la prioridad de esa interrupción y la tengo que habilitar en el MVIC. ¿Sí? Acá está repetido, este es lo mismo que lo que dice acá. Entonces, en el MVIC le tengo que fijar prioridad, ¿sí? Y habilitarla en el MVIC al dispositivo, a la interrupción. En muchos casos tengo que además en el dispositivo también habilitarla. Si se acuerdan de nuestro contador, tenía un bit de enable para producir interrupciones. Si yo configuro el bit del MVIC, pero el dispositivo no manda el pedido, el MVIC no se va a enterar, ¿sí? Normalmente en el periférico voy a tener que repetir algo parecido a lo que hice con el MVIC. Limpiar cualquier flag que hubiera quedado y habilitarla, ¿sí? Y por último, si estoy en la inicialización general del programa, tendré que definir la prioridad de mi rutina, si es que hace falta. Normalmente esta debería quedar en 0 para aceptar cualquier interrupción. Y, por último de todo, habilitar las interrupciones a nivel global. Esto si estoy en la inicialización del sistema. Si estoy, por ejemplo, transmitiendo datos por interrupciones, por ahí solo tengo que hacer este pedacito, o este pedacito, ¿sí? Y el resto ya lo hice en el arranque del sistema y no lo toco. Tengo varios lugares para hacer lo mismo, para hacer en distintos lugares distintas cosas de distintas formas, ¿sí? Si yo estoy en una parte crítica del programa que necesito que responda muy rápidamente o que nadie me cambie algo, deshabilito las interrupciones a nivel global y las vuelvo a habilitar a nivel global y no toco los periféricos. Si estoy empezando a transmitir por un puerto serial, entonces la configuración de la transmisión la hago en el puerto, el MVIC lo configuro de entrada y no lo toco, y las habilitaciones globales las configuro de entrada y no las toco, ¿sí? Cada una de estas cosas las voy a tocar en distintas situaciones de acuerdo a lo que me resulte más cómodo. Bien, detalle de las subrutinas, algo que está faltando aquí, pero que no es parte de la inicialización, sino que es parte del código que escriben, es poner la rutina de servicio en el vector, ¿sí? Además de esto, yo tengo que declarar en el vector de interrupciones dónde está mi rutina de servicio. Para eso tengo que escribir la rutina de servicio que termina con BXLR como cualquier subrutina. Sí habíamos dicho que el R se iba a cargar con un valor especial, que era FFFF9. En realidad ese valor no va a ser siempre FFF9, puede ser 1 o D, de acuerdo al modo en el que estaba. Como nosotros no vamos a salir nunca del modo CRED supervisor, no nos vamos a cambiar de modo, nuestras rutinas de interrupción sí van a estar en FFF9, salvo que anidemos. Si anidamos, entonces van a estar en FF1, en la rutina anidada. Y en la rutina, ¿sí? Cuando del programa principal llamo a la primera, se pone FF9. Y cuando estoy en la primera rutina y se anida la segunda, que es más prioritaria, ya ahora tengo FFF1. Y si sigo anidando, sigo en FFF1. ¿Sí? Entonces, cuando se suspende una rutina de interrupción y se anida, entonces cuando ustedes, si quieren lo vemos en el simulador, cuando ustedes están en la rutina de servicio y ponen un breakpoint y se fija el valor de LR tiene FFF9 en lugar de la dirección del PC previa a la interrupción. La dirección del PC previa a la interrupción está en el stack, ¿sí? Porque se apiló, junto con el valor del R que también estaba previo a la interrupción, ¿sí? Esto sirve para que cuando vos hagas el BXLR, él se dé cuenta que en realidad no estás volviendo una subrutina, estás volviendo de una interrupción, limpie el activo y desapile, ¿sí?
Entonces, por eso se ponen estos valores. Y como de acuerdo a si volvés desde una rutina, o sea, si volvés al modo thread, el modo usuario o supervisor, acá tiene que cambiar de pila, por ejemplo. Entre el 9 y el D, tiene que cambiar de pila. Acá está usando la pila del supervisor y tiene que seguir con la pila del supervisor. Acá está usando la pila del supervisor, pero tiene que empezar a usar la pila del usuario cuando desapile. ¿Sí? Entonces, necesita distinguir esto de esto. Y acá tiene que evaluar, tiene que cambiar las prioridades de la interrupción, ¿sí? Porque está volviendo de una interrupción a otra y entonces tiene que manejar el nivel de prioridad actual. Mientras que si vuelvo al thread, vuelvo a base PRI. ¿Se entiende? Por eso necesita saber de qué clase de situación estoy volviendo y por eso usa marcas distintas para que cuando vuelvas sepas si estás terminando una rutina de servicio que se anidó, si estás terminando una rutina de servicio que retorna al modo supervisor o que retorna al modo usuario. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter con el modo supervisor, lo necesitan conocer primero porque existe y segundo porque en sistema operativo van a usar este tipo de cosas. Entonces no vamos a hacer prácticas sobre eso, pero sí necesitan saber que existe. Y eventualmente por ahí algo vamos a evaluar, pero a nivel teórico. ¿Sí? Y creo que en ningún laboratorio tampoco van a anidar una interrupción sobre otra, salvo que ustedes tengan ganas de jugar, pero nosotros no se lo pedimos. Entonces siempre van a ver este valor solamente. Pero bueno, es importante que sepan. Para el parcial va cualquier cosa. Para el parcial yo podría decirles que tenemos un córtex que agrega un nuevo valor de marca que es FFF3, que sirve para distinguir un nuevo modo. ¿Sí? La idea es que ustedes entiendan cómo está funcionando esto, ¿sí? Más allá del detalle técnico si es un 1 o un 9. Sí que hay dos modos de funcionamiento, que en un modo hay cosas que se hacen y otras no, que como una forma de protección, tiene dos punteros de pila, que eso también es bastante habitual. Entonces, de esa forma, el usuario no puede interferir con la pila del sistema. Si ustedes interfieren con la pila del sistema, podrían cambiar las direcciones de retorno, ¿sí? Y volver de una rutina de interrupción a una rutina propia en lugar de la rutina del sistema operativo, ¿sí? Tienen que pensar que el diseño de toda esta parte de seguridad es bastante paranoico. Tienen que ponerse en modo paranoico y pensar qué maldades podrían hacer. Y así todo, muchas veces se quedan cortos y por eso siguen hackeando cosas que jamás se nos hubieran ocurrido, ¿sí? Lo que me interesa que entiendan es a grandes rasgos, que hay un modo privilegiado y un modo usuario, y que el modo privilegiado tiene que tomar protecciones. Yo en el parcial, por ejemplo, les podría plantear una situación y decirle, esta instrucción que hace esto, ¿debería ejecutar en modo privilegiado o no? ¿Sí? No les vamos a pedir nada que no les estemos dando, ¿sí? Si yo les pido o les invento un modo nuevo, es para analizar lo que estamos explicando en estas clases, ¿sí? Yo no les voy a pedir que resuelvan los problemas de seguridad del Pentium o del i7. Les voy a pedir que, haciendo el análisis que yo les estoy explicando en este momento, ustedes armen algo más, ¿sí? Exactamente, algo por el estilo. Son cosas como esa. No son más rebuscadas que esa, ¿sí? Sí, en general en los parciales va a haber una cuota de creatividad por parte de ustedes. Ustedes van a tener que elaborar algo con el conocimiento y no solo repetirlo. Pero esa elaboración siempre creemos que está al alcance de ustedes. No le estamos pidiendo algo que no pueden hacer, ¿sí? Y en esa elaboración pueden entrar algunos de estos conceptos tangencialmente, ¿sí? No creo que les dé un problema que sea exclusivamente de modo supervisor del Cortex M4. Pero sí podríamos, no sé, en la creación de una instrucción o en el cambio de un funcionamiento, decir, ¿y qué pasaría con el modo? ¿Habría que hacer algún cambio en esto? ¿Sí? O sea, puede influir en algún apartado, ¿sí? Hay temas que son más importantes que otros. Este tema es importante porque es la base de la seguridad de los sistemas operativos, ¿sí? Entonces, nosotros no damos mucha práctica de esto
porque no hay tiempo, no puedo seguir generando más laboratorios para modo supervisor. Pero sí es importante que ustedes tengan la idea general de que si el hardware no les ayuda y no les restringe ciertas cosas, el sistema operativo está indefenso ante los ataques de los usuarios, ¿sí? Entonces, los sistemas, los procesadores incorporan medidas de seguridad cada vez más. De hecho, a procesadores más chicos como el Cortex M0, que es el hermano menor del M4. El M0 no, porque ya está, ya no cambió. Pero ahora existe desde hace poco un M31, por ejemplo, que es del porte de un M0, pero tiene medidas de seguridad similares a las de un M4. Entonces, cada vez procesadores más chiquititos van incluyendo medidas de seguridad, ¿sí? Y esas medidas de seguridad buscan prevenir sabotajes, ¿sí? Buscan prevenir código malicioso. Ya ahora, en las medidas de seguridad nuevas que se agregan a los procesadores, lo que se busca no es código malicioso desde el punto de vista de que el programa del firmware, el sistema operativo embebido se tenga que proteger del firmware, porque siguen estando compilados por las mismas personas, pero sí se protegen de que un atacante cambie el firmware, ¿sí? O sea, de que ustedes puedan reprogramar el firmware de una cafetera, de una heladera o de cualquier cosa que tiene conexión a internet y que si ustedes se enteran de algunas cosas que hacen, realmente son increíbles, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, hay cargadores de celulares que tienen firmware, ¿sí? El cargador del celular tiene un chip programable y tiene un firmware. Y hay gente que ha llegado o hay ataques que han llegado a hacer de cambiar el firmware del cargador para aprovechar vulnerabilidades de un puerto USB de un celular, ¿sí? El firmware es el software que está grabado en una memoria no volátil y que ejecuta de forma estable en un sistema embebido. Es software nada más que firme. Entonces, se llama firmware porque es un software que no es tan fácil de cambiar, no es flexible. Simplemente eso. O sea, cuando hablamos de software, hablamos de firmware, hablamos de software. Pero es, normalmente, o sea, se llama firmware al software que es el que gobierna un sistema embebido y que no se cambia todos los días. Entonces, es como más firme que un software común como el Word, el Excel, que vos lo instalás, lo desinstalás. El firmware normalmente no se cambia por el usuario final, y si se cambia por el usuario final, se cambia en forma indirecta a través de los famosos bootloader, ¿sí? Actualizar el firmware en general necesita herramientas especiales, mientras que actualizar el software es algo que está al alcance de un usuario común. Entonces, se hace esa distinción de términos, pero nada más. ¿Sí? Bien. Dejemos de divagar con el tema de hacking y seguridad y sigamos con interrupciones y sí modo supervisor y modo usuario. Respuesta al pedido de interrupción, esto lo dijimos, como les dije, hay varias cosas que se repiten N veces como para darles oportunidad de que vayan saliendo las dudas, como recién, ¿sí? A todo esto, si yo ya mencioné la palabra firmware 500 veces, ¿por qué recién ahora me preguntan qué es el firmware? No se queden con dudas de esas, porque eso les complica entender. Si ya cada vez que digo firmware, ustedes no se pueden hacer la idea exactamente de a qué me estoy refiriendo, hace que se les haga más difícil entender el resto de las cosas. Entonces, si yo digo un término que no lo entienden, inmediatamente paren, me digan, ¿qué quiere decir este término? No avancen con términos que no entienden, porque entonces yo estoy describiendo una ventana, pero ustedes me están entendiendo una puerta, por poner un ejemplo simple, ¿sí? Los términos que yo menciono ustedes los tienen que entender. Si no los entienden, no tengan ningún temor en decirme, no sé qué significa ese término. Yo mencioné la palabra firmware desde el principio del semestre hasta acá, sé, cientos de veces, ¿sí? No se queden con palabras o con cosas que no entienden. Pregunten. Lleva 2 segundos la aclaración. Respuesta al pedido de la interrupción. Lo dijimos varias veces, ¿sí? Cuando se responde el pedido de interrupción, se pone, si el pedido no cambia a 0 antes de retornar, este es un detalle técnico importante, ¿sí? Ustedes llegan al final de la rutina de servicio y hacen el BXLR y termina la interrupción.
En una situación normal, la interrupción termina y vuelven al programa principal. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Qué sucede si hay un pedido de una interrupción menos prioritaria? Se atiende esa interrupción, o sea, cuando yo termino la interrupción, se detecta que hay una interrupción menos prioritaria y se empieza a atender esa interrupción menos prioritaria. ¿Y qué sucede si hay un nuevo pedido de interrupción del mismo dispositivo? O sea, yo empecé a atender, borré el flanco de interrupción al principio de la rutina y durante la rutina, que era larga, hay un nuevo pedido. Bueno, si hay un nuevo pedido, el mecanismo normal sería que yo desapile, recupere todo el estado, llegue a la primera instrucción del programa principal y cuando llegue a la primera instrucción del programa principal, descubra que hay una nueva interrupción y vuelva a empezar el proceso de interrupción. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. En este procesador es más inteligente. Yo estoy en un programa principal. Llega un pedido de interrupción, lo atiendo, guardo el estado, comienzo la interrupción. Termina la rutina de servicio, pongo el BXLR, reconoce que eso es la vuelta a una interrupción, desapila y recupera todo el estado y vuelvo al programa principal. Ese es el escenario simple, ¿verdad? Una interrupción aislada. Entré en interrupción, atendí la interrupción, terminé la interrupción, recupero el estado, vuelvo al programa principal. Si durante la interrupción llega una interrupción que es menos prioritaria, sabemos que no vamos a anidar la interrupción. ¿Sí? Si yo estoy en una interrupción de prioridad 0 y llega una interrupción de prioridad 1, voy a seguir en la prioridad 0, no voy a anidar. ¿Sí? Entonces, cuando termine la interrupción, en muchos procesadores el mecanismo normal es desapilo, o sea, hago el BXLR, desapilo como si no hubiese pasado nada y llego al programa principal con prioridad nula, ¿sí? Sin prioridad. Cuando llego al programa principal, ahora veo una interrupción que es más prioritaria que mi estado actual. ¿Sí? La prioridad de lo que estoy haciendo durante la interrupción es equivalente a la prioridad de la interrupción. Y en el programa principal es la prioridad de base PRI, que normalmente es nula, atiendo cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que se hace es, vuelvo al programa principal y en el programa principal, como parte de recuperar el estado, recupero la prioridad del programa principal, veo la interrupción que es más prioritaria que mi situación actual, que es el programa principal, y entonces entro en interrupción de nuevo. ¿Sí? Ese es el mecanismo normal. Entonces, el mecanismo normal es volver hasta el programa principal. Cuando llego al programa principal y fijo la prioridad en acepto cualquier cosa, veo la interrupción que estaba pendiente, porque ahora es más prioritaria, y empiezo a atender una interrupción. ¿Sí? Y si el pedido de interrupción no es de otra fuente, sino que es de mí mismo, el mecanismo es el mismo, porque si es de mí mismo, como tiene mi misma prioridad, no la veo. ¿Sí? Entonces, si durante la interrupción del dispositivo A se genera un nuevo pedido de interrupción de A, lo normal sería terminar la interrupción 1, llegar al programa principal y ahí veo que hay una interrupción pendiente de ahí, inmediatamente volver a apilar el estado y entrar en la segunda vuelta. ¿Hasta ahí se entiende? Se resuelve en forma natural con guardar y recuperar el estado, como habíamos dicho. Pero estoy haciendo dos cosas innecesarias, porque recupero el estado del programa principal para volver a guardarlo inmediatamente sin haber ejecutado ni una instrucción del programa principal. Entonces, el mecanismo normal de los procesadores más antiguos es ese. Este procesador es un poco más inteligente y tiene una respuesta rápida. Y entonces se da cuenta de que hay una interrupción pendiente,
de que va a entrar en interrupción de vuelta y no desapila y directamente hace esto, ¿sí? Que se llama tail chain, que es encadenamiento de cola. Entonces, la línea de puntos rojos cuenta lo que haría un procesador normal. Recupero el estado de la interrupción, o sea, estaba en el programa principal, se guarda el estado en la interrupción 1, se atiende la interrupción 1, en el medio llega la interrupción 2, o de vuelta a la 1, no importa. Esta 2 que llega no anida, porque si anidara sería otra historia. ¿Sí? Esta 2 que llega es igual o menor prioridad. Entonces, en un procesador normal se recupera el estado de la 1, se vuelve al programa principal, pero en realidad ni se ejecuta nada del programa principal, porque durante el final del pop se descubre la nueva interrupción, se apila de nuevo el estado, se atiende la interrupción 2 y se recupera el estado. Esta abrevia y cuando termina la rutina en el BXLR, automáticamente se fija si hay interrupciones pendientes. Si hay interrupciones pendientes, decide a quién va a atender y entra a la rutina 2 sin guardar y recuperar el estado de las rutinas. ¿Sí? Directamente encadena la ejecución de una rutina con la otra. Eso hace que la respuesta de interrupciones sea más rápida. ¿Sí? Me ahorro todo este tiempo. ¿Sí? Que no es nada despreciable, son 20 este tiempo. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, eso se llama tail chain. Entonces, un detalle importante es que para que el ENVIC vea una interrupción, lo que llega como pedido de interrupción al ENVIC tiene que tener por lo menos un T de ancho, ¿sí? Para que el ENVIC la memorice y la vea. Si el flanco que llega, si el pulsito que llega al ENVIC es demasiado chiquitito, no lo va a ver. Esto es algo que le preocupa a quien diseña la electrónica del microcontrolador, ¿sí? No es demasiado importante. Pero sí es importante que sepan que siempre hay un límite de tiempo en los pulsos, ¿sí? Los pulsos tienen que tener en general X microsegundos de ancho para que sean tomados y con las interrupciones pasa eso también. Si ustedes generan un pulso demasiado angosto, podría suceder que no la vean a la interrupción, que no la tengan en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, esto ya lo vimos, esto es tail chain o respuesta rápida a interrupciones. Lo que hace es bajar la latencia, bajar el tiempo que pasa desde que la interrupción se provoca, por acá por el medio, hasta que se la atiende. El tiempo que pasa desde que el dispositivo pide interrupción hasta que yo lo empiezo a atender es lo que llamamos latencia. ¿Sí? Es un término que va a aparecer varias veces a lo largo de acá. Entonces, el evitar este trabajo innecesario baja el tiempo de latencia. Hacemos una pausita de 5 minutos porque venimos muy lento con este tema. Y 11:06 seguimos ya con ENVIC, con SysTick. ¿Sí? Primer dispositivo que provoca interrupciones.
Bueno, seguimos. Bien. Como un primer ejemplo de interrupciones y de poder poner esto un poco más en real, porque mucho de lo que venimos es hablando en el aire, vamos a ver un primer dispositivo que provoca interrupciones, que es el SysTick, que yo ya les había comentado, que es un temporizador, que nos va a permitir configurar una interrupción, en general periódica, pero bueno, podremos hacerlo por única vez, una interrupción después de X tiempo, ¿sí? Nosotros en el reloj ya habíamos dicho que íbamos a usar esta interrupción del SysTick para computar el paso del tiempo y para además manejar el refresco de la pantalla, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se configuraría un SysTick y vamos a ver código del SysTick que en el laboratorio 3 lo van a usar, ¿sí? Ustedes van a tener que reformar un poco el código este. Este temporizador es muy sencillo, es parecido a lo que hicimos en el tema anterior, pero incluso es más simple que el que hicimos en la clase anterior. Nosotros vamos a querer esperar un segundo de tiempo y para eso, como el SysTick, por la frecuencia a la que trabaja el procesador que nosotros tenemos y por la cantidad de bits que tiene el contador, no podemos ir más allá de los 0,24 segundos, ¿sí? Más o menos. Vamos a hacer una interrupción cada 0,1 segundo. Y la espera de segundo la vamos a hacer contando 10 interrupciones. ¿Sí? Perfecto. El SysTick tiene un contador de 24 bits, ¿sí? Y se decrementa ese contador a la frecuencia de operación del bus. En el procesador con el que nosotros estamos trabajando, ese reloj está configurado hoy a 48 MHz. Podría estar configurado hasta 240 MHz, pero el procesador arranca en 48 y nosotros no configuramos nunca una frecuencia distinta, entonces sigue en 48, que es la velocidad a la que arranca. Eso quiere decir que cada cuenta del SysTick va a durar 20,8 nanosegundos, ¿sí? Para contar hasta una décima, el contador parte de un valor arbitrario. Ustedes le fijan el valor de inicio, que tiene que tener menos de 24 bits, obviamente, ¿sí? Y cuando llega a 0, provoca una interrupción y se vuelve a cargar con este valor arbitrario. Entonces, si yo lo pongo en 1000, cuenta de 1000 hasta 0, y cuando llega a 0, vuelve a 1000, o sea, cuando llega a 0, provoca interrupción y vuelve a 1000. Si yo le pongo 2000, parte de 2000, cuando llega a 0, vuelve a 2000, ¿sí? El valor arbitrario lo pone ustedes. Cada señal cuenta n más 1 pulsos, entonces lo que yo voy a hacer es cargar la cuenta menos 1. ¿Sí? Cuando pasa a 0, porque estamos contando desde 0, se produce la interrupción. En realidad, como en nuestro contador, el SysTick va a hacer dos cosas. Va a poner un flag para avisarme que llego a 0, que yo puedo ver por polling, o puede además generar interrupción, ¿sí? De la misma forma que el contador que construimos nosotros. Por algo construimos ese contador. Estos son los 3 registros de control y estado del SysTick. El registro E0E10, ¿sí? Que se llama SysTCSR, es el registro de control y estado, ¿sí? El bit 0 habilita la cuenta, el bit 1 habilita la interrupción, el bit 2 selecciona la fuente de reloj, que nosotros vamos a configurar siempre en base interno. El bit 16 es el bit que les dice que la cuenta llegó a 0, ¿sí? Es el flag de llegó a 0. ¿Les suena conocido? Es muy parecido al que construimos nosotros, el registro de control y estado. En la E14 tenemos el valor de reload, ¿sí? Es el valor con el cual se carga automáticamente cuando llega a 0, ¿sí? 24 bits
Y en el valor 18, en la dirección 18, tenemos el current value, que es el valor actual, que lo podemos leer o escribir. ¿Sí? Los tres registros son de lectura y escritura. Bien. ¿Cómo se inicializa el SysTick? ¿Cómo se configura? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner el enable en 0 para que el contador deje de contar. Escribir el valor de reload, ¿sí? Borrar el valor del contador, llevar el valor del contador a esto, que eso se va a hacer automáticamente, haciendo una secuencia, y poner la cuenta en 0, ¿sí? Para eso escriben cualquier cosa en este registro. Cuando ustedes escriben en este registro, el contador se para, se limpia el flag y se pone el valor de 0. Decidir cuál es la fuente de reloj que van a usar. Nosotros lo vamos a poner en 1 y poner enable para que empiece a contar. Si quieren que haya interrupciones, tienen que poner el bit de intent en 1. Si no quieren que haya interrupciones y lo van a manejar por polling, dejan este bit en 0. Y se fijan en este bit. ¿Se entiende? A grandes rasgos. Bien. Nosotros tenemos una frecuencia de cuenta de 48 megas y queremos esperar 0,1 segundos, razón por la cual tenemos que contar hasta 4.800.000. La cuenta es muy fácil. ¿Sí? Menos 1. Entonces vamos a contar hasta 4.799.999. El valor máximo hasta que pueden contar es 2 a la 24, que es 16 millones. ¿Sí? Y esto es alrededor de 4 segundos. Fíjense que es casi 4 veces esto. ¿Sí? Hasta 4 segundos, hasta 0,4 segundos más o menos pueden contar. Nosotros vamos a contar 0,1 para que la matemática sea más fácil por todos lados. Bien. Vamos al código. Si hasta aquí se entendió, muestro el código, pero mejor que esto les muestro directamente, me parece, el código del laboratorio, que usa exactamente lo mismo. Entonces, si me esperan un segundito, yo cambio la pantalla que estoy compartiendo. Están viendo el Visual Studio. Esto es el código de la guía del laboratorio 3. ¿Sí? Y como ven, el código es largo, está comentado. Particularmente lo que nos interesa es esta parte, que es la configuración del SysTick. Yo les había dicho que el SysTick forma parte de las 16 excepciones reservadas del MVIC y que las prioridades de esas excepciones no se manejan con los registros IPR como las de las interrupciones, sino con registros especiales. Los registros se llaman SHPR, System Handler Priority, tienen la misma estructura y la misma distribución que en las rutinas de interrupción. Tienen 4 prioridades por cada excepción. Estamos en la excepción 15. La excepción 15 hay que fijar la prioridad en el bit, en los bytes más significativos del registro 3. ¿Sí? El registro 0 maneja de la 0 a la 3, el 1 de la 4 a la 7, el 3 maneja de la 12 a la 15. ¿Sí? Entonces, escribimos, o sea, apuntamos al registro con un R1, leemos las prioridades actuales, asignamos una prioridad 2, ¿sí? O sea, no va a ser lo más prioritario que tengamos el SysTick, lo más prioritario sería el 0, después tenemos el 1 y estamos poniendo prioridad de nivel 2, ¿sí? Y insertamos este 2 a partir de los bits, del bit 29
en 3 bits, ¿sí? Si se acuerdan, la prioridad estaba dada por los bits más significativos y como además esta prioridad tiene que escribirse en el byte más significativo, entonces la prioridad la tenemos que escribir desde el bit 29, ¿sí? Y tenemos que escribirla en el bit 29, 30 y 31. Si me esperan un segundito, puedo, si no, después para la clase que viene por ahí les muestro, o para el laboratorio les muestro la especificación del registro, ¿sí? Pero son los 3 bits más significativos del byte más significativo los que definen la prioridad para la interrupción 15. Con esto, entonces, cambio los bits 29, 30 y 31 por este 2 y actualizo la prioridad, ¿sí? Después de eso, apunto al registro de control y estado y escribo un 0. Yo voy a hacer una vez más un cambio de lo que estoy presentando. En lugar de presentarles solo esa ventana, voy a presentar la pantalla completa, para que ustedes puedan ver además esto. ¿Sí? Apunto al registro de control y estado. Aquí. ¿Sí? Hay un archivo en donde está definido la dirección, ¿sí? Hay un archivo en donde están hechos una serie de EQs para convertir este nombre en esta dirección, para que no haga falta que ustedes se acuerden la dirección y sea más legible, ¿sí? Todos los registros que ustedes van a usar están ya declarados en este archivo, que es el LPC 4337S. Todos los nombres de los registros del ENVIC y demás están declarados ahí para que ustedes los usen. No hace falta que sepan la dirección, ¿sí? Bien. Escribimos un 0 en ese registro. Escribir un 0 en ese registro quiere decir que sacamos el enable, que deshabilitamos las interrupciones y en esas condiciones no nos interesa qué pasa con nosotros. ¿Sí? Defino el valor de recuenta. ¿Sí? Este valor debería ser 4.800.000. Como nosotros vamos a correrlo en un simulador, el simulador ejecuta 10 veces más lento de lo que ejecutaría habitualmente. Entonces, para que la interrupción se provoque más o menos cada una décima de segundo y para que además podamos ver en la pantalla los pedidos de interrupción y demás, que si no nos llenarían la pantalla de cosas, le bajamos el valor de cuenta. Pero acá, originalmente deberíamos tener 4.800.000 menos 1, ¿sí? Y guardamos eso en el valor de reload. Quiere decir que la cuenta arranca en 4.799.999, llega a 0 y provoca interrupción. Escribo un 0 en el valor actual de la cuenta. Eso limpia el flag de cuenta y además limpia el contador, ¿sí? Para que la primera cuenta no arranque en un valor intermedio que pudiera haber quedado. Y por último, apunto de nuevo el registro de control y estado y escribo un 7. Un 7 es un 1 acá, un 1 acá y un 1 en el bit más significativo de estos dos, ¿sí? O sea, un 1, 0, 1, 1. Es decir, habilito con interrupciones y la fuente del reloj es 1, 0, que es la que corresponde al clock de 48 megas. Nosotros siempre vamos a usar como fuente de reloj 1, 0. ¿Sí? A partir de ahí, este dispositivo podría empezar a pedir interrupciones, pero hay cosas que yo todavía no configuré. Como esto se ejecuta en el inicio, yo tenía interrupciones deshabilitadas y si no, por si acaso las deshabilité para que durante toda esta manipulación no venga una interrupción que me descalabre las cosas. Habilito interrupciones a nivel global. ¿Ya estamos con eso? ¿Ya tenemos interrupciones? A ver qué escriben. A ver, ¿qué me preguntaron? Gonzalo, la instrucción que no entendés es la BFI.
la bitfield insert. Bien, la BFI lo que hace es copiar un paquetito de bits de un registro en otro registro y los mueve. Entonces, lo que hace la BFI, vamos al código acá, es toma 3 bits de R2 y los escribe a partir del bit 29 en R0. Y el resto de R0 lo deja como estaba y R2 no lo cambia. ¿Sí? Saca tantos bits de uno y los pone en otro lugar, en otro lugar. Está pensada para hacer este tipo de cosas, para decir, yo quiero poner prioridad 2, pero la prioridad 2 va puesto en estos lugares de bit medio extraño. Franco, o sea que empezaría con 222 en este caso. ¿Qué cosa es la que empezaría con 222? Ahí me perdí. No, no repite 3 veces. Toma los 3 bits. O sea, el 2 lo codifica en un número de 3 bits, que podría llegar a ser hasta 7. O sea, de R0 se queda con los 3 bits menos significativos, o sea, toma los últimos 3 bits, B0, B1 y B2, y los pone en B29, B30 y B31. O sea, hace un shift, un AND y un OR, básicamente. Pero lo hace de una sola vez. Entonces, ustedes fijan el nivel de prioridad 2 y lo traslada a un valor que si lo leen numéricamente a ese 2 puesto allá, no se entiende. ¿Sí? Bien. O sea, no repite los bits, solamente los traslada a la cantidad de bits que ustedes definan. Sirve para escribir campos. Sirve para hacer cosas como esta. Para decirle, la fuente de reloj que yo quiero es la 1, la 2, la 3, ¿sí? Pero escribirlo después en un lugar que no son los bits 0 y 1. Entonces, el 1, 2 y 3 hay que correrlo y meterlo en este hueco, ¿sí? Entonces, para eso, esa instrucción es efectiva. Ustedes ponen el valor que quieren, 1, 2 o 3, y después lo ponen. En este caso serían 2 bits a partir del bit 3, ¿sí? Y entonces lo pondrían en el hueco este que es 3 y 4. Bien. Si escribo un 7, decíamos que pongo un 1 acá, y entonces a partir de ahí empieza a haber interrupciones. Yo hice una pregunta. ¿Ya tengo interrupciones? Pasado una décima de segundo, ¿voy a llegar a la interrupción? Revisen la diapositiva esa que dice ritual de inicialización. Para eso está, para que la tengan a mano. Esa es una de las que tienen que tener a mano para ver si se están olvidando algo. ¿Inicializaron la estructura de datos? Veamos el código. Estructura de datos no me va a impedir que haya interrupciones, así que ya vamos a ver. Limpiamos el pendiente y configuramos el ENVIC. En este código tocamos el ENVIC. ¿Estos registros de quién son? Del SysTick. ¿Este registro de quién es? ¿De quién es ese registro? El SHPR3, el que fija prioridades. Ah, ese no es el animal. Del ENVIC. Sí tocamos el ENVIC, pero no tocamos lo que decía acá. Pusimos la prioridad. Esto sí lo hicimos. En lugar del IPR usamos el SHPR, pero es lo mismo. ¿Sí? Es porque es de las primeras 16. Pero no habilitamos la interrupción en el ENVIC. El ISER no lo tocamos. ¿Sí? El CPSI sí lo tocamos, pero nos falta esto. En el dispositivo, ¿reseteamos el flag? Sí. Eso es lo que hicimos en el SysTick. ¿Y habilitamos la interrupción en el periférico? Sí. Es lo que hicimos con el bit del SysTick. Lo único que nos está faltando es esto. ¿Sí? Eso está hecho, pero está hecho en otro lado. Este es el programa principal. ¿Sí? Acá llama la rutina de
del SysTick. Y una vez que termina de configurar todo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, lo del... Ajá. El SysTick no tiene bit de enable, porque el SysTick no es una interrupción. Estos son solo para interrupciones. Y el SysTick no es una interrupción, es una excepción interna. ¿Sí? Estos es de la 16 en adelante y el SysTick es la 15. ¿Sí? Por eso no hacemos esto. Pero en las otras interrupciones sí lo vamos a hacer. En realidad ya me equivoqué. O sea, a ver, los detalles exactos de si está el bit este o no está el bit, no me los acuerdo. Por eso nosotros también le damos el código. Yo no pretendo que construyan este código de cero, pretendo que lo entiendan. ¿Sí? Por eso está comentado. Yo en ningún lado estoy tocando el IPR y no estoy tocando el IPR porque el IPR es para las de interrupciones. ¿Sí? O sea, no era trampa, es equivocación, porque es un detalle técnico que no me lo acuerdo. Si me hace falta voy y lo busco en el manual. Ustedes intentamos que aprendan a hacer lo mismo, buscarlo en el manual. ¿Sí? Queda un detalle que quiero que vean del código y es el famoso vector de interrupciones. ¿Sí? Tenemos la inicialización del SysTick. La inicialización del SysTick está acá, es la que acabamos de ver. Rutina de inicialización del SysTick. Ahora vamos a ver la rutina de servicio. ¿Qué tiene que hacer la rutina de servicio? La rutina de servicio tendría que contar 10 veces y vamos a hacer que prenda un LED, sin importar por ahora cómo se hace para prender un LED. ¿Sí? Entonces, la rutina de servicio va a tener la forma de una subrutina. Si ven esto, tenemos la definición de una etiqueta para marcar el punto de entrada, termina con un BXLR. Como solo uso R0 y R1, no necesito hacer push. Los push que hizo ya me alcanzan y sobran. En una rutina de servicio voy a tratar de trabajar con R0 y R1. ¿Sí? Y como es el SysTick, no necesito limpiar el flag del dispositivo. Se limpia solo. Pero con otros dispositivos, lo primero que tendría que hacer acá es limpiar el flag del dispositivo. ¿Sí? El SysTick es muy fácil de usar. ¿Por qué? Porque como es integrado de ARM, entonces está todo muy ajustado para que ande bien. Otros dispositivos son un poquito más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cargo una variable global que me dice cuántas interrupciones voy esperando. ¿Sí? Primero apunto a la variable global, cargo el valor de la variable global en R1, le resto 1. Si estaba en 9 y le resté 1 y quedé en 8, entonces el número sigue siendo positivo y no tengo que hacer nada, no tengo que prender el LED. Entonces me voy al final donde actualizo el valor en la variable, ¿sí? Y termino. Si por el contrario la variable estaba en 1, cuando resto 1, ahora me fui a 0 y ya no es un número positivo, ¿sí? Y entonces sigo ejecutando este bloque de código. Este bloque de código se ejecuta cuando decremento de 1 a 0 por el salto que estoy usando. ¿Sí? Lo que hago es apuntar a un registro de control y estado, que ya lo vamos a ver, que es el que maneja los LED, escribir un 1 para que el LED haga un toggle, si estaba prendido se apague y si estaba apagado se prenda, ¿sí? Y después de que hice esto para prender y apagar el LED, esto lo vamos a ver en el tema que sigue, así que no se preocupen. Con esto apago o prendo el LED, lo cambio de estado. Cargo en R1, que tiene mi valor de la variable en registro, el valor 10, y lo escribo en la variable en memoria. ¿Sí? Y termino. Esto es la rutina de servicio. Entonces, la rutina de servicio es, leo una variable, si la variable la decremento, si llegó a 0, parpadeo el LED y vuelvo a 10, y si no llegó a 0, actualizo el valor de la variable en memoria y termino, ¿sí? Esto tendría un if en C solamente. Y esto es lo que hago dentro del if. ¿Se entiende la rutina de servicio?
Eso es una subrutina que yo podría llamar desde el programa principal. La llamo 10 veces y parpadea el LED. La llamo 10 veces y parpadea el LED. ¿Cómo la convierto en una rutina de interrupción? La tengo que declarar en el vector de interrupciones en la entrada que corresponde a la excepción 15, que es la que se va a usar cuando hay una interrupción del SysTick. ¿Cómo se hace eso? Eso está hecho acá arriba y es algo que ustedes van a tener que hacer. El vector de interrupciones es un vector, entonces se declara como una serie de words con direcciones. ¿Cómo necesitamos poner el bit del PC en 1? Son las direcciones más 1. ¿Sí? Este 1 es para poner el bit de thumb, ¿sí? Para que el procesador funcione bien. La primera entrada me dice el valor inicial del stack. La segunda entrada apunta a un viejo conocido. Reset. ¿Sí? Entonces, con esto es con lo que yo le estoy diciendo, cuando arranques, empezá a ejecutar por acá. Este nombre reset es totalmente arbitrario, podría hacer cualquier cosa. Yo podría poner acá main, acá main, y ya está. Porque lo que estoy haciendo en realidad es en el vector de interrupciones decirle, apuntame a donde sea que haya puesto esta etiqueta. Como ustedes hasta acá no manejaban el vector, recién ahora lo ven al vector, pero el vector siempre estuvo, por eso ustedes estaban obligados a poner acá reset, porque el vector que yo definí, para que ustedes puedan trabajar más rápido, decidió que se llamaba reset. ¿Sí? Entonces, entrada 0, valor inicial del stack pointer. Este símbolo me lo va a dar el linker y me dice dónde hay RAM. No nos preocupa demasiado. Entrada 1, valor inicial del PC. Bueno, mi punto de entrada por donde empieza mi programa. Más 1 porque sabemos que tiene que ser el último bit para señalizar que esto es código thumb y no código NAR nativo. Todas las otras interrupciones que existen, la non-mascarable interruption, la non-mascarable fault, la hardware fault, la memory manager fault, la bus fault, ¿sí? La hardware fault, esta es la que se ejecuta cuando ejecutan una instrucción inválida. Están todas apuntando a una misma rutina, ¿sí? Podrían ser diferentes, pero son siempre la misma. ¿Qué hace esa rutina? Esa rutina prende un LED rojo y se queda en un lazo infinito. ¿Sí? En un sistema operativo eso les diría, hubo un error en el programa tal, que así quiso hacer tal cosa, etc. ¿Sí? Ustedes verán qué hacen esa rutina de error. Nosotros, para cuando les damos la placa, lo que hace es prender un LED para saber que llegaron a esa rutina porque hicieron algo mal. ¿Sí? Esto es entonces la 5, la 6, la 7, 8, 9 y 10 no existen. La 11 es la System Call, es la que usaría el sistema operativo para darle servicios. Acá no hay sistema operativo, vamos a la misma rutina. Si ustedes ejecutan una instrucción syscall, van a ir a parar al handler por acá. Si ustedes cambian para que prenda un LED verde, por ejemplo, el día de mañana, hacen un syscall y van a ver que van a parar a la rutina esa de el LED verde. ¿Sí? Porque cuando hacen un syscall se usa la entrada 11. Cuando hay una interrupción del SysTick, la que se usa es la entrada 15. Entonces ahí apunto a mi rutina. ¿Sí? Pongo SysTick. Y a esto lo tengo que poner en un lugar especial. Por eso la section no es ni text ni data, es ISR. ¿Sí? Por último, yo les había dicho que el vector de interrupciones normalmente está en 0, pero se puede mover. Y nosotros necesitamos usar este vector de interrupciones, que está acá. Para eso vamos a apuntar este registro vector, que es del SysTick, del ENVIC, a la dirección 1.800.000, que es donde se coloca este vector cuando se prepara la imagen final en el linker. ¿Sí? Entonces se apunta este registro a la base de este vector
y cuando hay una interrupción, el número de interrupción determina cuál es la entrada que corresponde. El SysTick tiene como identificación 15, se utiliza la entrada 15 y eso me manda a mi rutina. ¿Queda claro todo el circuito de cómo codifico y de cómo el procesador usa esa información que yo le doy en el momento en el que llega la interrupción? Este es su momento de preguntar. Bien, obviamente hay que meterle mano para terminar de comprobar las cosas, ¿sí? Escribir una nueva rutina o cambiarle el nombre, algo que es productivo que pueden hacer con el laboratorio es cambiarle el nombre a las cosas y ver cómo impactan para terminar de entender el enlace que hay realmente entre la rutina de servicio, por ejemplo, ¿sí? O como les decía, jugar con alguna otra rutina de servicio, ¿sí? Para llegar al hardware fault, una forma fácil es acceder a una rutina, a una interrupción, a una instrucción que no existe o a memoria que no existe. Si ustedes leen memoria, por ejemplo, en la dirección 7 millones, van a caer en hardware fault porque no está, ¿sí? Si ustedes usan la instrucción syscall, van a parar acá, ¿sí? Entonces, de esa forma podrían jugar con el vector y ver si las rutinas que se ejecutan son las que ustedes creen que se deberían de ejecutar. Bien, con esto tienen una parte del código, esto es el código del laboratorio 3. Esto es una parte, falta la parte de GPIO, que es toda esta parte que está acá en el medio, que yo todavía no la estoy explicando, la vamos a explicar cuando veamos GPIO, que es cómo prendemos los LED y cómo leemos las teclas, ¿sí? Entonces, esa parte la vamos a dejar pendiente. Acá está la declaración de la variable global, ¿sí? Y todo lo que queda de código es de las teclas, ¿sí? El SysTick lo que hace es parpadear un LED una vez por segundo a partir de 10 interrupciones sucesivas. Bien. Vuelvo a la presentación, que la vamos a pasar muy rápido porque la presentación plantea esto mismo. Entonces ahora podemos ir más rápido. Una ventana y es esta. Y creo que sí, no me acuerdo qué es lo que falta. Si no llegamos, no llegamos. O sea, Franco, si no llegamos, no sé. Si no llegamos, eventualmente en algún momento les pediré que nos quedemos un ratito más. Pero si no llegamos, no es, bueno, ustedes lo leen solos. O como no entienden, pasamos rápido y no preguntan. No es la idea. Bien, estábamos en el ejemplo, ¿sí? Este código es calcadito, el código del anterior, salvo que no fija prioridad. Si ustedes no fijan prioridad, la prioridad por default es 0, que es la máxima, ¿sí? Por lo demás, el ejemplo es lo mismo, sigue la misma secuencia. Solo que en esta primera trabaja sin interrupciones por polling, por eso escribe un 5 y no un 7, ¿sí? Habilita el contador, usa la fuente, pero no pone interrupciones. Entonces, ¿qué hace? En el programa principal, lee el registro de control y estado y se fija si está puesto la bandera en, bueno, en 1, ¿sí? Entonces, configura el SysTick, habilita en Enable, esperen un cachito que estoy acá, SysTick Loop. Lo que hace es, apunta un registro al control de estado. El R2 apunta al control de estado, ¿sí? Y carga en un registro el valor del registro de control de estado. En R1 se pone el registro de control de estado actual y se lo compara con el bit 16. El bit 16 es el que le dice si la cuenta llegó a 0 o no. Si la cuenta llegó a 0, si la cuenta no llegó a 0, ese bit está en 0 y entonces me quedo en este lazo. Y si la cuenta no llegó, ya llegó a 0, entonces decremento. Entonces, de esta forma me quedo esperando a que el SysTick diga pasaron
la décima de segundo. ¿Sí? Lo que hace por acá es decrementar en 1 el retardo de la variable y borrar y activar el contador. ¿Sí? Algo parecido a lo que había hecho acá al final cuando activa la cuenta. Entonces, en este caso, lo que hago es esperar por polling. ¿Se acuerda que habíamos dicho que los dispositivos de I/O lo podíamos manejar por polling o por interrupciones? Polling iba a ser un lazo y me iba a quedar viendo una bandera. En el caso del SysTick, la bandera que me voy a quedar mirando es el bit 16 del registro de control de estado, este. ¿Sí? Esta bandera es la que me dice que ocurrió el evento, que es que pasó una décima de segundo. Y lo que voy a hacer es leer este registro repetidas veces, fijarme si esta bandera se puso en 1, si esta bandera se puso en 1, entonces ya pasó el tiempo. Para borrar esta bandera, ¿sí? Lo que voy a hacer es escribir algo en este registro y entonces se va a borrar esa bandera. Si estoy por interrupciones, la bandera se borra sola, no tengo que hacer nada, ¿sí? Lo que está haciendo acá es borrar la bandera. Saca el enable, decrementa en 1 la variable, como lo hacíamos en la rutina de interrupción, pero ahora borra la bandera, que es algo que nosotros no hacíamos, ¿sí? Nosotros ni quitábamos el enable, ni borrábamos la bandera en la rutina que vimos recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que yo pasó una décima de segundo, genero la interrupción y ya empiezo a contar la décima de segundo que viene, para bajar un error acumulativo. Acá, desde que yo paro el SysTick hasta que lo vuelvo a arrancar, pasan una cantidad de instrucciones, ¿sí? Que me suman un error. Entonces no espero una décima de segundo, espero una décima de segundo con 5 instrucciones. A lo largo de muchos ciclos, ese error puede hacerse notorio. En cambio, con el esquema de interrupciones, no hay error acumulativo. Por eso, en general, vamos a preferir ese método. Yo lo arranco al SysTick y no lo paro. El SysTick interrumpe y sigue contando, interrumpe y sigue contando. En cambio acá, el SysTick me marca que llegó a 0, yo lo paro y lo vuelvo a alargar. ¿Sí? Ese tiempo de pararlo y volverlo a alargar es un error que se acumula. Bueno, esto sería el programa principal que llama a las otras rutinas, ¿sí? Hace lo mismo. Llama al SysTick para configurarlo y después se espera 10 veces y cuando llega a las 10 veces, las 10 veces llegan a 0, termina. Con interrupciones, ya lo vimos. Espera 10 y ahora lo que va a ver es una bandera que me dice que se completaron las 10 veces en lugar de parpadear el LED, ¿sí? Por lo demás, el código es el mismo. Esto me dice cuántas interrupciones sucesivas estoy esperando y esto me dice que se completaron las 10 a los fines del programa. En nuestro caso, en lugar de poner esto en 1 o en 0, lo que hacemos es prender o apagar el LED. El programa principal inicializa el valor de 10. Esto es lo que decíamos cuando hablábamos de inicializar las estructuras de datos. Inicializa la variable en 10 e inicializa la bandera en 1. Perdón, esto es la rutina de servicio. Entonces carga la bandera, carga el valor de espera, decrementa en 1. Si todavía es mayor que 0, termina. Si no, carga la bandera de completo y la pone en 1. Y cuando termina, actualiza el valor que decrementó acá. ¿Sí? Fíjense que también recarga el 10 para una segunda espera. ¿Sí? La única diferencia es esto, respecto a la rutina que vimos, que es cargar la bandera. O sea, apuntar a la bandera, poner la bandera en 1 y actualizarla en memoria. El programa pone el valor de espera que quiere en 10, pone la bandera en 0, ¿sí? Pone el registro de control y estado, arranca la interrupción, ¿sí? Y se queda esperando, por acá, a que llegue una interrupción. WFI es una instrucción que frena la ejecución del procesador hasta que hay una interrupción. Entonces,
Desde que yo llego a esta instrucción hasta que llega la interrupción, no se hace más nada. Cuando termina la interrupción, vuelvo a esta instrucción, vuelvo a la siguiente. ¿Sí? Y entonces me fijo el valor de la bandera a ver si ya llegó a 0. Como va a haber 10 interrupciones, yo 10 veces voy a salir de acá, pero todavía no voy a estar en 0, entonces vuelvo a dormirme y cuando realmente llego a 0, sigo. Eso es algo que se utiliza, por ejemplo, para esperar sin consumir pila o consumiendo mucha menos pila en dispositivos que están alimentados por pila. Entonces, en lugar de esperar con un lazo, lo que hago es esperar con el SysTick, ¿sí? Y apagar, no todo el procesador, pero sí una parte del procesador, ¿sí? Esperando que haya pasado ese tiempo, porque no tengo nada que hacer. Esperar de esta forma consume mucha menos pila que esperar en un lazo como hacíamos hasta ahora, ¿sí? Esa es una de las posibles usos del SysTick o los sistemas de temporización, ¿sí? Ahorrar consumo. Los celulares usan muchísimo este tipo de cosas. Depende, si tu proyecto está alimentado por pilas, sí. ¿Sí? Algo por el estilo también se usa para apagarlo completamente el procesador. Esto lo pone en un modo de bajo consumo, del cual reanuda muy rápidamente, ¿sí? Yo les dije que cuando apagamos osciladores, después hay que esperar tiempos de estabilización. Entonces, en este caso, no se apaga el oscilador. Se quita señal de reloj de algunas cosas, pero no se apaga el oscilador. Entonces puedo volver en un T a seguir ejecutando. Hay modos más agresivos para ahorrar pila, donde se apagan osciladores. Al apagarse osciladores, todas las cosas asociadas a capacidades parásitas dejan de tener consumo, pero después necesito más tiempo para que el procesador se despierte, ¿sí? No vamos a entrar en grandes detalles de modos de bajo consumo porque es todo un tema enorme, pero sí que esta es una estrategia de funcionamiento, ¿sí? Poner un temporizador y despertarse cada X tiempo para ver qué sucede, ¿sí? O para ejecutar un programa de revisión, por ejemplo. Bien, bueno, eso es lo que hace WFI, que ya lo habíamos dicho. En lugar de esperar, podrían hacer cosas productivas. En el caso del reloj, nosotros lo vimos. Nosotros no esperábamos en modo de bajo consumo, sino que estábamos revisando las entradas, las salidas, para ver si habían apretado teclas o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, el esquema de trabajar programa principal paralelo con la interrupción, vimos un ejemplo a grandes rasgos en el programa del reloj. Parte de las rutinas que se ejecutan en el reloj ustedes las vinieron construyendo en los laboratorios y otras partes las van a construir ahora en este laboratorio, ¿sí? Para el final del laboratorio 4 van a tener una buena parte de los pedazos del reloj ya con código real escritos, ¿sí? Estas rutinas sirven también al CPU para hacer revisiones de entrada de datos, por ejemplo, ¿sí? Como habíamos dicho, que una posibilidad era, en lugar de estar haciendo polling en forma permanente sobre los dispositivos de entrada-salida, hacer polling cada X tiempo. Bueno, estas rutinas de SysTick me sirven para hacer polling cada X tiempo, ¿sí? Para saber qué pasó X tiempo y tengo que revisar dispositivos de entrada-salida que son muy lentos, por ejemplo. Entonces, estos mecanismos de temporización se usan muchísimo. Esa es la razón por la cual hay agregado un temporizador en el núcleo del córtex. Bien. Esto ya lo vimos, es un ejemplo de vuelta de la inicialización, lo vimos recién, cómo se configura la prioridad de la interrupción 15, de la excepción 15, que es el SysTick, no es la interrupción 15. La interrupción 15 es la excepción 31, ¿sí? Hay 16 de diferencia. Como esto es una excepción, no tiene registros de set y de clear y de pending y de activa, y la prioridad se configura en los registros SH, que son idénticos a los IPR, solo que van del 1 al 3, como ya había dicho, y nosotros lo tenemos que configurar en los 14 bits, en los 8 bits más significativos, y a la prioridad 2 la tenemos que poner acá, ¿sí? Por eso usamos la instrucción esta, ¿sí? Numéricamente lo que tendría que escribir es el valor 0.40
para fijar la prioridad numéricamente 2, y lo tendría que hacer en el registro SPR3 más 3 en modo byte. ¿Sí? ¿Me siguen o se perdieron alevosamente? Yo creo que están perdidos acá. Espérenme un segundo que abro o les muestro una hoja del manual. Vamos a hacer un dibujito acá. ¿Puedo hacer un dibujito? Hoy no estoy con la tablet, así que no sé si puedo hacer un dibujito fácil. A ver. Ténganme un segundo de paciencia que haga un dibujo. Ahí deberían de estar viendo un Jamboard. Los registros de prioridad son registros... Profe, no vemos nada. no ven nada. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, creo que era solo un tema de refresco, pero... Vamos a tratar de dibujar un rectángulo con el pad. No es tan fácil como con la tablet. Pero bueno. La tablet no es mía, la tiene la dueña hoy. Los registros de prioridad son registros de 32 bits. ¿Sí? Es decir, que aquí tenemos el bit 0 y acá tenemos el bit 31. Más o menos nos hacemos una idea, ¿verdad? Cada paquete de 8 bits maneja la prioridad de una interrupción. Entonces, acá tengo la prioridad de la excepción 12, si no estoy sacando mal la cuenta. Acá de la 13. Acá de la 14. Y acá de la 15. ¿Sí? Todo esto es el registro SHPR3. ¿Sí? El registro es de 32 bits y maneja la prioridad de 4 fuentes. Hasta ahí creo que estamos. Yo necesito poner un 2 en los bits más significativos de este, o sea, necesito poner un 2 en estos 3 bits. ¿Sí? Es decir, necesito poner 0, 1, 0. Pero como esos 3 bits son los bits más significativos, numéricamente este byte va a tener otro valor. Numéricamente este byte va a tener el valor 0x40. ¿Sí? Porque este bit 0 es el 31, o si lo veo a nivel byte, es el bit 7. Este es el 6 y este es el 5. Este número 2, puesto así, cuando yo lo veo como byte entero, que es como se ven y como se escriben los bytes, cambia a un 0,40. ¿Hasta ahí me siguen? Yo, en el código, hice trampa, si quieren. Escribí este 2 en un registro acá abajo. A nivel hexa, esto sería pi, ¿sí? Corté estos 3 bits y los trasplanté acá arriba. Es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es agarrar este 2 y correrlo 5 lugares para que
este 2, que es 010 a nivel bits, ¿sí? Esto está en hexa. ¿Sí? Y esto está en binario. Estos dos, que son bit 0, 1 y 2, se transforman en 5, 6 y 7. Entonces lo corro 5 lugares. Y lo escribo acá. Si a esto lo accedo a nivel de 32 bits, uso SPR3, pero tengo que ponerlo en el byte más significativo y además no tengo que romper todo esto. Todo esto lo tengo que dejar como estaba. La otra opción es acceder a esto a nivel byte. O sea, en lugar de usar un LDR, usar un LDRB. Pero para eso ya no tengo que entrar en SPR3, porque SPR3 es la dirección de este byte, es la dirección 1000. Y yo quiero escribir en el byte que va en la 1003. ¿Se entiende? Entonces apunto a SPR3 más 3 y escribo el 040 que surge de hacer el corrimiento a nivel byte. O si no, uso BFI. El resultado es el mismo, pero depende de la forma en la que lo hagan, van a tener que hacer un poco de matemática binaria para poder meter el número 2, que es la prioridad que ustedes quieren escribir, en el pedazo de palabra o de byte que corresponde, y si lo ven en un debugger a valor numérico, no van a ver el 2 fácilmente. Varios de los ejercicios del práctico van a buscar que ustedes dominen este proceso, de decir, yo leo el byte y veo un 040, pero en realidad este 040 me está diciendo que la prioridad a nivel grupo, ¿sí? La que me va a determinar si hay anidamiento o no, es un 2. Y si entonces ahora leo un 028, el 028 tiene prioridad 1 y entonces es más importante y va a anidar, pero un 032 tiene la misma prioridad 2 y no va a anidar. ¿Se entiende el problema de matemática, digamos, de representación simplemente? Conceptualmente no cambia nada. Si estos 3 bits tienen un valor numérico más chico, hay interrupción, hay anidamiento. Si no, no hay. El problema es que cuando yo leo todo el byte o todo el registro, sacar los 3 bits es un trabajo. ¿Sí? Y no es lo mismo sacar esos 3 bits que sacar estos 3 bits, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tienen que tener en claro, y esto es la parte que les cuesta, la estructura del registro que están leyendo y dónde están cada uno de los pedazos y que tienen que modificar un pedazo, la interrupción que ustedes están configurando, sin tocar el resto. O sea, ustedes tienen que tocar la parte del 13 sin tocar ni la 12, ni la 14, ni la 15. ¿Sí? Esto es muy habitual en toda esta parte de I/O. Arranca ahora y se repite en GPIO el mismo problema. La solución es la misma. Instrucciones como estas de BFI o máscaras, pero las van a tener que dominar. El ejemplo este entonces lo que hace es pintarme eso. Si yo tengo un 2, ese 2 lo tengo que correr. Cuando lo corro, ese 2 se transforma en un 040 numéricamente y a eso lo tengo que guardar en el byte 3 del registro para que sea lo que yo quería hacer y no cualquier otra cosa. ¿Sí? Al fijar una prioridad 2, la prioridad 1 yo la voy a atender y va a anidar, la prioridad 0 la voy a atender y va a anidar, las prioridades 3, 4, 5, 6 y 7, porque es un campo de 3 bits, no las voy a atender, no se van a anidar. ¿Sí? Bien. Esto es el ejemplo de lo que acabamos de decir. O sea, acá se agregó este pedacito de código que nosotros ya habíamos visto en el laboratorio. Bien. Volvemos a nuestro reloj. Esto ya lo vimos, simplemente es
terminar de encastrar las piezas que venimos presentando. ¿Lo vemos ahora o lo dejamos para la clase que viene? Lo dejamos para la clase que viene, son las 12. Sí les adelanto que lo vamos a ver muy rápido porque en principio no hay nada nuevo. Así que si ustedes me van preguntando cosas porque de lo que vamos viendo, algo que vimos no se entendió, paramos y explicamos. Pero en realidad lo que hace es lo que ya vimos en el tema 2, decrementar los segundos, después decrementar los minutos, junto con el SysTick. O sea, enlazar el SysTick que interrumpe una vez cada décima de segundo con el algoritmo de decrementar unidades, minutos, segundos, decenas y horas que vimos en el tema 2 y ponerlo todo junto, ¿sí? No hace más que eso, ¿sí? El ejemplo es sencillo si vienen entendiendo todo. Si no, es una buena oportunidad para preguntar las dudas que vengan arrastrando. Bien. Bueno, chicos, quedan desocupados hasta el viernes. Nos vemos el viernes a las 8.